Les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa de oración. Perdona todos nuestros pecados y te ruego, Señor, que tú dirijas este mensaje a través de tu Espíritu Santo por tu siervo, que sea de mucha bendición y fortaleza para todo tu pueblo. En nombre del Señor Jesús, te ruego todo. Amén. 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 Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Leeremos todos juntos los versículos 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. La palabra del Señor dice así. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. ¿Cómo nos siente, hermano? ¿Dar o no dar? Esa es la cuestión. Es el título, ¿cierto?, de este mensaje. ¿Dar o no dar? Esa es la cuestión. ¿De qué vamos a hablar? De dar como la viuda. Esta porción bíblica, como nos dimos cuenta, no se encuentra en Mateo, pero sí está en Lucas y en Marcos. Y en Lucas es como bien, no con tanto detalle como lo dice aquí en Marcos. Y nos dice que el Señor estaba reprendiendo anteriormente a los fariseos y les decía en su doctrina, guardado de los escribas, que quieren andar con ropa larga y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Y luego les dice esto que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, el Señor hace una alabanza merecida a esta viuda. ¿Por qué la alabó el Señor? Porque Él vio que esta pobre viuda echó las 2 moneditas en el tesoro del templo. Por eso, el Señor habla bien de ella. Y si nosotros nos damos cuenta en los evangelios, el Señor Jesucristo pocas veces habla bien
de la gente del pueblo. Por lo principal, por lo general, siempre le está llamando la atención. Les dice palabras fuertes, en muchas ocasiones al pueblo. Pero sí también tiene palabras de cortesía con respecto a algunas personas. Por ejemplo, cuando estaba en la casa de Lázaro y estaba María y Marta. Marta estaba ocupada en sus quehaceres y María se sentó a escuchar al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Marta, Marta, estás ocupada en todas tus cosas, ¿verdad? Pero María hizo lo que es bueno, lo mejor. Eso ya nos dice que habló bien de ella, ¿verdad? También habló bien de un hombre que era un centurión, que al momento de ver la fe de este hombre, él actuó de una manera que el Señor se complació mucho. También de una mujer sirofenicia que quería sanidad para su hija y el Señor, ¿cierto?, se la dio después de la insistencia de ella y la humildad de ella. Ahora, en otra oportunidad, el Señor iba saliendo por su camino y vino uno corriendo y dice que hincada la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me dice maestro bueno? Solo hay uno bueno, Dios, ¿verdad? Le interactúa ahí con este joven. Y él le dice, el Señor le dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu madre. Y le detalla ahí. Y este joven que le dice, algunos se recuerdan, dice: todo esto he guardado desde mi mocedad. Dice el Señor que entonces Jesús, mirándole, amóle, lo amó. Y díjole: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y agregó: y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, el joven, entristecido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Hermanos, quien tiene en el centro de su corazón a Dios, no dudará en hacer las obras de Dios. Quien tiene en el centro de su corazón a Dios, no dudará en hacer la obra de Dios. ¿Y qué actitudes nos demuestran que Dios está en el centro de nuestro corazón? Dar para el mantenimiento de los pobres es algo excelente y muy agradable a los ojos de Dios. Hermanos, de esta pequeña porción bíblica podemos ver grandes enseñanzas acotadas en un pequeño párrafo de este libro santo. Por ejemplo, lo que Jesús miraba. ¿Qué miraba Jesús? Lo que daban los ricos, lo que dio una viuda pobre. Lo que Jesús reveló a sus discípulos. Los ricos daban de lo que les sobraba y la viuda pobre dio todo su sistema. Versículo 41 dice: y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Había en el templo un arca o caja de fondo para los pobres.
en el atrio de las mujeres. Este lugar contaba con 3 arquillas, con bocas en forma de pabellón de trompeta, cuyo nombre se llamaba en hebreo, en griego se llamaba gasofilacio, es decir, guarda del tesoro. ¿Por qué guarda del tesoro? Por el destino que tenían. Es como si en la sala donde se reúne la sociedad femenina hubiera, ¿cierto?, adosadas a la muralla unos ofrenderos pegados. Y entonces ahí se acercaba el pueblo y echaba dinero en esos ofrendarios. Ese es para que ustedes se lo imaginen. No es como nosotros que pasamos, ¿cierto?, con el ofrendero por entre medio de la banca, como se hizo recién, ¿verdad? Sino que ese ofrendero estaba ahí siempre. ¿Cuál era la intención? Que cuando alguien tuviera, ¿cierto?, en su corazón poner dinero en el arca, ¿cierto?, lo hiciera. Las obras de caridad y las de piedad están siempre muy cerca las unas de las otras. Por eso hallamos con frecuencia unidas las oraciones y las limosnas. Hechos 10, 2 y 4 dice: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Tus limosnas y tus oraciones han subido a la presencia de Dios. Siempre te escucha Dios. Siempre ve tu mano generosa. Y hoy el Señor viene a ti para decirte que el Señor se acuerda de todo lo que tú haces, de tu bondad, de tu generosidad hacia los pobres, hacia el pueblo. Eso es lo que le quiso decir. Bueno es que cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, a fin de ofrecerlo para la obra del Señor y para socorrer a los pobres de la iglesia. Separar de lo que el Señor me da en mi prosperidad, en lo que el Señor me dé, para separarlo y darlo para los pobres de la iglesia. ¿Habrá alguien que le moleste que el dinero suyo que da a la iglesia vaya a un hermano que lo necesita? ¿Habrá ese sentimiento, ese pesar en el corazón de alguno de nosotros? Yo me imagino que no. Quiera el Señor que nunca haya esto en nuestro corazón. Hermanos, cuando un hijo, un familiar de nosotros que amamos con todo nuestro corazón, necesita de nuestro auxilio económico, ¿qué hacemos nosotros? Corremos a socorrerlo, porque es nuestra sangre, ¿verdad? Quizás nos vamos a endeudar porque no tenemos a lo mejor el dinero en los bolsillos. Lo pedimos prestado, de algún lugar, ¿cierto? Lo vamos a sacar porque amamos a nuestra familia y queremos ayudar. Y lo vamos a hacer. Y eso está bien. Está muy bien. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos tener cuidado de los nuestros. Debemos tener cuidado de los nuestros, de nuestra familia. Pero cuando es un hermano de la iglesia el que lo necesita, corremos. Debemos correr. Debemos tratar de ayudarlo. Entonces, debemos correr para socorrer a los pobres de la iglesia. ¿Y qué es lo que Jesús miraba? Dice el versículo 41, dice que el Señor se sentó
y comenzó a observar la multitud. Cómo la multitud echaba las monedas de cobre en el arca del tesoro. Hermano, el Señor se da cuenta de cuánto y cómo contribuimos para los usos piadosos y caritativos. Decidamos con generosidad o con tacañería. Si lo damos para que lo vean los hombres o como para el Señor. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis que el Señor, Jesucristo, sus ojos son como llamas de fuego. Y nada se esconde ante su mirada. Entonces, nosotros no podemos engañar a nadie. O sea, nosotros no podemos engañar al Señor cuando ofrendamos. Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Vio el Señor Jesús que muchos ricos echaban mucho. Aquí dice, y vio el Señor que muchos ricos, el versículo 41, y muchos ricos echaban mucho. Y era, por cierto, buena cosa ver que los ricos echaban mucho, porque tenían mucho. Entonces, ¿qué se espera de alguien que tiene mucho? Que también tiene mucho. Entonces, los que tienen mucho deben dar mucho. Es la lógica que se da, ¿cierto?, en este contexto, hermanos, en la iglesia. Si Dios nos da una abundancia, ha de esperar que nosotros también demos con abundancia. No me acuerdo quién fue quien nos contó una vez que un hermano en Estados Unidos hizo una empresa y fue tal la prosperidad que el Señor le dio a su empresa de maquinarias, que se expandió por todo el mundo y que él ya no daba el diezmo que nosotros tenemos como el 10%, ¿verdad? Sino que él se quedaba con el 10% y lo demás lo daba a la obra. ¿Por qué no? Era demasiado dinero. Esta maquinaria está en todo el mundo. ¿Y qué más vio el Señor? Dice que vio a una viuda que dio dinero. Dice, y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí, lo que vendría a ser la 64ª parte de un denario. Y un denario era el pago diario de un obrero, de un jornalero, el sueldo, el pago diario, un denario. Y a pesar de ser una cantidad pequeña, mereció, según lo que vemos aquí, la aprobación y la admiración de nuestro Señor Jesús. Y lo que vio Jesús aquí no lo había visto antes. Porque este lugar donde estaba sentado el Señor era un lugar que el Señor acostumbraba a ir. Frecuentaba ese sector del Señor. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo. Entonces, ¿ustedes creen que durante todo ese tiempo el Señor no percibió algo así y cayó? No, ¿verdad? Sino que no lo había visto. Había visto a todos los demás. Pero en esta ocasión vino esta mujer y el Señor vio lo que ella hizo. Fue esta vez que Jesús vio a esta viuda pobre, la cual alegró su corazón. Alegró el corazón de nuestro Señor. Fue su actitud frente a la obra de caridad la que hizo que el Señor se alegrara con esta viuda. El segundo punto que veremos dice lo que Jesús reveló a sus discípulos. Porque ellos no estaban ahí, era él el que estaba mirando. ¿Cierto? Dice, los ricos daban
de lo que les sobraba. Porque todos han echado de lo que les sobra. Versículo 44. Dice, todos han echado de lo que les sobra. Ellos, se refiere a que eran muchas personas las que pasaron en esa tarde que él estaba ahí, mañana, tarde. Dice que era mucha gente, y pasaban y pasaban. Y que eran muchos, y que echaron mucho. Pero el Señor vio que se dio cuenta de que lo que ellos estaban ofrendando era lo que les sobraba. Cuando estos echaban el dinero en el arca, podían quizás estar mucho tiempo ahí, una hora echando moneda. A lo mejor iban con un séquito que le llevaban así, ¿cierto? La cantidad de moneda en un bolso, y él iba, echaban y sonaban. Y el pueblo, toda la gente lo miraba, oh, mira, qué bueno que son. Porque mira todo el dinero que están echando. Qué piadosos que son estos hombres, ¿cierto? Pero el Señor sabía que no era así. La gente del pueblo tiene que haber sentido mucha admiración por ellos, por dar grandes cantidades. Pero aquel que los miraba, aquel que los observaba, no podía y no puede ser engañado. Primera de Crónicas 28:9 dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. A lo mejor ellos, ¿cierto?, cuando iban echando de lo que les sobraba, pensaron que engañarían a Dios y que Dios se agradaría en los cielos por la cantidad de dinero que ellos estaban echando en el arca. Pero dice la palabra del Señor que no es así. Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. El Señor conoce nuestro interior. Entonces, estos ricos con sus grandes aportes no eran agradables al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Con grandes aportes y no eran agradables delante del Señor. Ellos amaban la gloria de los hombres, la admiración era su actitud la que los hacía desagradables ante el Señor. La viuda pobre, en cambio, alegró el corazón de nuestro Señor. Lo que el Señor le reveló a sus discípulos. Ve, la viuda pobre dio todo su sustento, dice la palabra. Dio todo su sustento. Este hecho conmocionó al Señor Jesús y quiso compartirlo con sus discípulos. Dice que los llamó. Dice, entonces llamando a sus discípulos y les dijo, el texto sagrado dice que los llamó y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y echó 2 blancas, 2 monedas diminutas. De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. ¿Cuánto podemos decir de la actitud de esta viuda, de esta heredera del reino? 1, que dar limosna es algo excelente y muy agradable a los ojos de Dios. Él la acepta siempre cuando se da de esta forma. Él siempre la va a aceptar, va a ser agradable. Que los que tienen poco deben dar limosna de ese poco. Y en algunos casos deberíamos apretarnos un poco el cinturón para ir en auxilio, para subvenir a las necesidades ajenas. Así, apretarnos el cinturón para poder apartar algo, para ir en auxilio de alguien que lo necesita. Eso es lo que quiere el Señor que su pueblo haga. Que su pueblo, de esa forma, la que tiene que actuar.
de una manera superior. Eso es lo que está pidiendo y demanda el Señor de su pueblo. Esto es amar al prójimo como a sí mismo. Con hechos. Santiago capítulo 4 dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Ya, hermano, no se preocupe, el Señor le va a dar, que le vaya bonito. Váyase para su casa. ¿Sí? ¿Eso debemos hacer nosotros? No estamos llamados a hacer eso nosotros. De ninguna manera. Como lo hizo Cornelio. Voy a orar por usted, hermano, pero además le doy lo que tengo. ¿Nosotros cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace acá en esta iglesia? El dinero se trae y los encargados de ver quién está necesitado toman ese dinero, se compran los víveres y se llevan. ¿Por qué digo se compran los víveres? Porque ya víveres ya no llegan. Ya no llegan víveres a la iglesia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y haya alimento en mi casa. ¿Y quién separa alimento para traer a la casa de Dios? Está vacío, hermano. El arca que tenemos de los alimentos está vacío. Y en los avisos faltó decir que la próxima semana son las ofrendas para los diáconos. Se dice en el momento, ya no viene preparada la ofrenda desde la casa con amor, ¿cierto? Porque quiero ayudar a quien lo necesita. ¿Piensa usted, hermano, que usted nunca va a necesitar? ¿Que usted está enriquecido y no necesita? ¿Acaso no sabe que podemos caer en desgracia? ¿Usted conoce a Job? ¿Ha leído Job? ¿Cuánto tenía Job? Y de un día para otro lo perdió todo. Todo. Entonces, esto que hizo esta viuda pobre, esto es amar al prójimo como a sí mismo. Y si se trata de hermanos, con mucha mayor razón, voy a acudir donde mi hermano. Tercero, que debemos apoyar los proyectos de caridad. Acá el hermano decir, hay unos hermanos que se fueron de misión para levantar una obra en Puerto Montt. ¿Qué necesitan? Lo que necesita cualquier obrero. El sustento. Y ese sustento, ¿cómo llega? Con la caridad de los hermanos. Quienes se inscribieron para dar algo, para juntarlo con lo que dan los otros hermanos de las otras iglesias, para subvenir a nuestros hermanos. Porque ellos están trabajando, porque ellos son obreros del Señor. Debemos apoyar los proyectos de caridad. 4. Que cuando todos podamos dar un poco, el Señor lo aceptará. No, es que tampoco el Señor lo aceptará. Si usted lo da como lo dio esta viuda, el Señor lo aceptará. ¿Y por qué? Porque el Señor lo demanda. El Señor lo demanda. Tienes que dar. Tengo que darlo. Y no según lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Sino según lo que se tiene. Segunda los Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene. No por lo que no tiene. Dios no le está pidiendo lo que no tiene. Le está pidiendo vende tu auto, ¿cierto? Como le dije a este joven millonario, ¿cierto?
Y le dijo al Señor Jesucristo, una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, a los pobres, ven y sígueme. Y este joven que le pasó se entristeció porque tenía mucho. ¿Cómo iba a hacer? Pero él tenía tanto. ¿De dónde sacó tanto? No se lo dio Dios. Es el dueño del orden de la cosa. ¿Acaso para que la obra surja necesita de su dinero? No, ¿verdad? Porque el Señor lo hace con su poder. Pero es una prueba de amor la que el Señor nos pide a nosotros. 2 céntimos serán contados por Dios si se dan con generosidad y alegría, como si fueran 2 millones. Imagínense la conversión. Usted piensa que es muy poco lo que voy a dar, pero el Señor lo ve como si fuera mucho. 5. Especial gracia de Dios se manifiesta cuando espontáneamente se da conforme a las posibilidades. Y aún más allá de las posibilidades, como la iglesia de Macedonia, cuya extrema pobreza abundó en riquezas de generosidad. Segundo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su agrado han dado conforme a su fuerza. Yo testifico, y aún sobre su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunión del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Y así, si ustedes leyeran el capítulo completo, se maravillarían de lo que hicieron estos hermanos de esta iglesia pobre, pequeña en número, pequeña en todo, pero que dice que sobreabundó su generosidad en riquezas, riquezas de amor. No era el monto, no era el monto, era lo que ellos tenían en su corazón, lo que Dios había hecho con ellos. Porque se dieron a los hermanos, se dieron a los que venían, se dieron, ellos se dieron. Pensamos, ¿qué se nos viene a la mente con esto? Jesús vio en esta viuda pobre un corazón lleno de amor y gratitud hacia Dios el Padre. Seguro que se alegró nuestro Señor al ver tal actitud. La viuda, cuando dio, pensó en aquellos que no tienen ni aún 2 blancas. Ella tenía, pero ella cuando lo dio pensó en aquellos que no tenían 2 blancas. En eso pensaba ella. Hermano, ¿tienes 2 blancas? Entonces no eres tan pobre. Tienes 2 blancas. Ella, sin dudarlo, hizo la obra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es solo decirle te amo, sino demostrarlo con hechos. Tú necesitas, yo te ayudo. No pensó en ella. Cuando Dios no pensó en ella, no pensó en qué comeré, qué vestiré, qué beberé. No fue esa tu congoja. No, no pensó en ella. Además lo dio de su corazón. Su experiencia como una mujer piadosa le permitía, como mujer piadosa, esto le permitía a despojarse de lo que no tenía para darlo a los que no tienen. Y ve
no dudar de su mantenimiento. Porque ella no pensó, ¿cierto? Como dije anteriormente, ¿qué comeré cuando lleguen a la casa si lo di todo? No se puede así triste, ¿qué le pasó, hermano? Es que di todo lo que tenía y ahora no tengo qué comer. No, no hizo eso. Después llena de gozo a su casa. Fue contenta. Cualquiera pensaría que se había ganado tremendo premio. Era la riqueza espiritual que ella tenía. La que seguro su semblante reflejaba, ¿cierto?, a nuestro Señor, como Moisés, ¿cierto?, cuando se tuvo que cubrir la cara, porque su resplandor, ¿cierto?, hacía que los demás tuvieran temor. El resplandor del Señor había en el rostro de esta mujer, luego de dar de su corazón. Podemos estar seguros de que Dios va a proveer para nosotros de muchas otras maneras, a veces sorprendentes. A veces sorprendentes. Nuestro Señor Jesucristo se dio por nosotros. El Señor Jesucristo se dio entero, ¿cierto?, para convertir nuestra pobreza espiritual, para que esta pobreza fuese hecha riqueza espiritual. Nos dio más que el dinero. Nos cambió el corazón de piedra por uno de carne. Segundo los Corintios 8:9 dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿De qué hablo? Hablo de que debes reconocer a Jesucristo en todos tus caminos. Jesús te dará su perdón si aún no te arrepientes. Pero si tú te arrepientes, Jesús aceptará tu arrepentimiento. Acepta el perdón de Jesús. Acéptale como tu bendito Señor y Salvador. Y cambiará tu corazón de piedra por uno de carne. Serás un rico espiritual. Quizás no vas a tener mucho dinero. No es la promesa. Pero si eres sincero, el Señor te hará un hijo de Dios. Un hombre rico espiritualmente. Como la viuda pobre. Porque era pobre de dinero, pero era rica espiritualmente. Para terminar, solo diré palabras. Busca en tus bolsillos si acaso tienes 2 blancas. Ve y dalas de todo tu corazón. Y el Señor, que lo ve todo y que nos mira ahora desde el cielo, dirá, vengan, miren. Leonardo ha dado todo lo que tenía. Juan ha dado todo lo que tenía. Alguien ha dado todo lo que tenía. Y lo ha hecho con todo su corazón. Oh, y van a ver contentos, ¿cierto?, en el cielo del Señor y anotando lo que ha hecho su pueblo, con alegría de su corazón. Y dirá también, dio más que todos los demás, porque dio de su mantenimiento, todo su sustento. Y Dios sí les va a bendecir, hermano. Dios nos va a bendecir. No pide grandes sumas, pide que des 2 blancas. Amén. De tu corazón. El Señor les bendiga. Vamos a orar.